Con todo gusto, Álvaro, y me alegra mucho que hayan creado esta cátedra Eduardo de Havish. Eduardo de Havish dejó mucha huella en la universidad peruana entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Fue un polaco que, sin saber el español, vino al Perú, se instaló en la casona de San Marcos, en el patio de los Jazmines, y ahí funcionaron los primeros meses de la universidad, de la Escuela Nacional de Ingeniería. En segundo lugar, me parece gratificante y te felicito por eso, dentro de esta cátedra Havish, hablar de un personaje que renovó la historia peruana, ¿no es cierto?, que nació en el año 1903 y que deslumbró desde los primeros libros que él comenzó a publicar. Él se graduó en San Marcos en 1928 con una tesis que se llama Iniciación de la República, en 2 volúmenes, lo cual ya, doctorado de 2 volúmenes, era inusual también, ¿no? Y permíteme decirte 2 puntos. El primer punto es que él pasó su niñez en Tacna. Nació el 13 y el 12 se traslada a Lima. ¿Y qué era Tacna en entonces? Tacna estaba bajo el cautiverio chileno después de la guerra del 79. Entonces Tacna era una escuela de nacionalismo, una escuela de memoria, una escuela de historia. Él tenía las corrientes que coincidían en su formación. Modesto Basadre, por una línea familiar, y por la línea los Groman, que venían de una experiencia alemana. Es decir, creo que tuvo un desarrollo, un lugar, una población donde aprendió lo que era la angustia por la libertad, donde era el amor por la nación, el amor por la República Peruana y la necesidad de deslindar con ese pasado. Creo que después de ese año 12 se matriculó en el Colegio Alemán en Lima, y donde estuvo desde el 13 hasta el 17, y con la guerra, la primera guerra de la frontera, la gran guerra como le llaman en Europa, del 14 al 18, el 18 se pasó al Colegio Guadalupe, mi colegio, y los guadalupanos lo nacionalizamos guadalupano. Entonces, en Guadalupe terminó y se convirtió también, digamos, en un alumno ejemplar, don Jorge Basadre. Eso quería decirte en primer lugar, que hay todo un itinerario que él aprendió el amor por la nación, el amor por la patria, digamos, el interés por explicar las cosas sucedidas y la derrota y el cautiverio de Tacna. En segundo lugar, ¿puedo pasar a un segundo lugar? En segundo lugar, él vivió el primer centenario de la República, que se celebró a partir de 1919, 20 y culminó el 21. Y lo celebró como estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Terminó el 18 en Guadalupe y pasó a San Marcos, pasó a Derecho, pero después comenzó a trabajar temas de historia y se termina graduando el año 28 como doctor en historia, después de una tesis de bachillerato. Él era el núcleo de esto que se llamaba el conversatorio universitario, que estaba precedido por la persona mayor, un año mayor que todos, que era Raúl Porras, y secundado por Luis Alberto Sánchez. Guillermo Llosa era otro de los integrantes, y habían otros integrantes, y el más joven, el Nobel historiador, era Jorge Basadre. Este núcleo de conversatorio universitario comenzó a organizar conferencias en San Marcos para hablar de la independencia. ¿Qué fue la independencia? ¿Qué significó la independencia para los peruanos? La independencia
fue un movimiento que independizó a todos los peruanos de España. Entonces, lo que comenzaron a escribir son pequeños artículos, ¿no? Sánchez, los poetas de la Revolución, Raúl Porras, los próceres de la independencia, y se descubre el concepto de prócer. Y se comienza a descubrir quiénes realmente estuvieron detrás de Bolívar y San Martín. Tenemos la impresión que los ejércitos vinieron de fuera y nos liberaron, pero había gente que estaba detrás, gente que participó. Es un tema muy rico y cada vez se descubre más. Bueno, muchos otros que estaban alrededor comenzaron a hacer artículos y publicar pequeños libros. Y ese núcleo de conversación y discusión tenía como eje central la pregunta: ¿qué es el Perú? Después de transcurridos 100 años, ¿qué es el Perú? ¿Quiénes integran a los peruanos? Y eso es lo interesante de la pregunta, porque en el año 1909, el 5 de julio, había accedido a la presidencia Augusto Beleguía. Y el año siguiente, en el año 2020, se cambia la Constitución. Se reemplaza la Constitución de 1860 por la Constitución de 1920. ¿Y cuál es el cambio? El reconocimiento de los indígenas, el reconocimiento de la cultura indígena, el reconocimiento de los tipos de propiedad indígena, la valorización de sus obras. Entonces, Basadre y el conversatorio universitario estaban en un ambiente de revalorización de lo propio. Y cuando se preguntaban ¿qué es el Perú?, la respuesta era: mayoritariamente el Perú debería estar representado por todos aquellos que viven en las regiones y que les llamaban indígenas o les llaman otros indios, y que habían creado una larga historia de un Perú prehispánico. Yo creo que los peruanos en los últimos 50 años hemos aprendido, y hemos aprendido que el Perú es una nación conformada por gente muy diversa, y la gente comienza a aceptar. Hay carteles por todas partes de prohibida la discriminación, y hay discriminadores todavía, pero eso es parte del aprendizaje. Yo creo que el día en que los manifestantes de regiones, de Juliaca, de Puno, de Moquegua, de Tacna, que vengan a Lima y sean bien recibidos como hermanos, como que lo somos, porque somos peruanos. Es una hermandad imaginaria, pero hermandad. En ese momento habremos avanzado. Y el discurso, el mensaje de don Jorge quedará siempre vigente para todos, descubriendo el problema y proponiéndoles las posibilidades futuras. Hay una frase de Basadre que me provocó enorme impacto y de alguna manera la tengo siempre presente. Fue en el Congreso de CADE de 1979 y se ha hecho famoso el discurso con el título de Perú, dulce y cruel. Hace un balance de diversos aspectos del país y constata que muchos de los proyectos no se han podido materializar. Convoca, como lo hace siempre, a la unidad de los peruanos y para remarcar dice lo siguiente: se lo propone quien en su juventud soñó ver en los años finales de su vida otra patria muy distinta de la que hoy tenemos todos ante nuestros ojos. ¿Qué le suscita la frase? Ciertamente es el año 79 esa frase, y en el año 79 el Perú estaba en la llamada segunda fase del gobierno militar, que lo dirigió Morales Bermúdez.
y fue una segunda fase casi para desarmar la primera fase. Y había una sensación de trabajo inútil, de retroceso. Pero don Jorge sabía que la reforma agraria no tenía retroceso, que la reforma educativa tampoco, que la reforma cultural tampoco, y que las lenguas indígenas que habían sido constitucionalmente consideradas como lenguas originarias y propias de los ciudadanos, habían sido reivindicados. Es decir, que habían una serie de reivindicaciones en marcha. Y don Jorge expresaba una pena, una tristeza, un desgano ante esa dinámica histórica que se había instalado del 68 al 75, dinámica que parecía haberse detenido. Y admiro más a don Jorge por esa sensación. Yo creo que los peruanos tenemos que entenderlo a él y saber cuál es el problema y cuáles son las posibilidades futuras. En eso están uno de los secretos de los buenos gobiernos en el país. Solamente creo que lo que él creía era el trabajo de las personas y de las familias a través de la educación. Y el amor a algo que es tan ficticio, ¿no? tan difícil de asir, que es la patria, el Perú. Pero más que la patria, la nación peruana. Y la nación peruana son todos los componentes. Entonces, cuando yo creo que lo que él nos está diciendo con esa frase es lealtad y consecuencia con el país y con el bien común de los peruanos. Gobernar para el bien común, no para sí mismo. Muchas gracias. Mi saludo a la UNI y mi recuerdo por don Eduardo de Havish. Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros estos minutos. Muchas gracias.